Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar sobre las acciones recomendables para agosto de 2021, así que os voy a comentar tres empresas, tres compañías que creo que son una opción a tener en cuenta para el mes que viene. Vamos a ver algunos de sus datos más relevantes, las últimas noticias y también pues las expectativas que pueden tener a futuro, así como la recuperación que están teniendo tras la crisis. La primera empresa de la que quería hablaros es Hub Group, que es una empresa estadounidense dedicada al transporte y a la logística, y fue fundada en 1971. Esta empresa se encuentra principalmente en Estados Unidos, aunque también en México, y además por otro lado pues ofrece estos servicios de logística a distintas áreas, como es por ejemplo para la industria del automóvil, la industria química o la industria de la salud. Esta empresa recientemente ha recibido 3 premios en materia de sostenibilidad en cuanto a su cadena de suministro, por lo tanto es un proveedor verde líder a nivel mundial. Y ya comentábamos en otros vídeos cómo este tema de la sostenibilidad iba a ser muy importante de aquí a unos años, ya que se incluye en varias estrategias de numerosos países y además en este caso esta empresa estadounidense pues tendrá esto muy en cuenta, ya que la reincorporación de Estados Unidos en el Acuerdo de París va a hacer que se dé más importancia en dicho país a estos temas ecológicos. Además es una empresa que ha resistido muy bien a la crisis de 2020, ya que si observamos los últimos informes vemos cómo se ha producido simplemente una caída de un 5% en los ingresos de 2020 respecto a los de 2019. Y si tenemos en cuenta los ingresos netos, vemos que la caída es de en torno a un 30%. Sin embargo, los resultados de esta empresa son bastante sorprendentes si tenemos en consideración el sector en el que se encuentra, ya que el sector de los transportes fue uno de los más afectados en la crisis, por lo tanto se muestra como una empresa bastante sólida. Además, los resultados del primer trimestre de 2021 muestran una recuperación paulatina, con un aumento, por ejemplo, de los ingresos en el 2021 respecto a los de 2020 del 10% y también un aumento de los ingresos netos del 30%. A esta empresa la podemos encontrar en el Nasdaq desde 1996. Pues por aquí tenemos a Hub Group y como podéis ver se ha producido un aumento progresivo en la capitalización incluso en el 2020 y se prevé que esto siga aumentando. También se puede ver ese aumento que ha habido en el PER progresivamente, así como en otros ratios independientemente de la crisis, pero se prevé una mayor moderación en los años siguientes. Es interesante ver la evolución que ha tenido a nivel de ventas en todos los años, ya que, como digo, el sector de los transportes ha sido uno de los más afectados, pero como se puede ver aquí, la caída en las ventas, que es esta barra negra, en comparación con la del 2019, pues tampoco es una diferencia tan grande. Y se observa esta mejoría que se produce en el 2021 y con una tendencia al alza en los años posteriores. En esta zona inferior por aquí podríamos observar las ventas y también por aquí abajo el ingreso neto, que como veis ha caído en el 2020 pero que se recupera enseguida en el 2021 y se prevé que siga aumentando en los años siguientes. Teniendo en cuenta su evolución, podemos observar que a nivel de trimestres, en este segundo trimestre de 2020 es cuando se produce esa caída, pero sin embargo tampoco, como digo, es una caída tan grande en comparación al primer trimestre o al último de 2019. Y además se puede observar que a medida que se iba desarrollando la desescalada de los confinamientos, se produce un gran repunte en este tercer trimestre de 2020 y sigue al alza en los meses siguientes, además en unos niveles superiores a los que ya teníamos en el 2019, y esto se espera también para 2021 incluso con mejores expectativas y con unos máximos que probablemente, según las estimaciones, se puedan alcanzar en el último trimestre de 2021. Si analizamos Hub Group a nivel de balance, la verdad es que está bastante bien, tiene un balance muy equilibrado, ya que si nos fijamos en el 2020, en el último año, a nivel anual, el total de activos supone 2.105, que es prácticamente el doble, un poco más del doble que el total de pasivos, así que siempre nos viene bien esa mayor cantidad de activos que de pasivos, pero además si lo desagregamos a nivel de corto y largo plazo, tendríamos por aquí un nivel de activos corrientes, es decir, de corto plazo, inferior a los activos de largo plazo, lo cual en este caso, para este tipo de empresas de transporte y logística, pues tiene mucho sentido que haya un gran peso en propiedad, planta y equipo, así como fuertes niveles de amortización, lo cual al final incrementan el activo no corriente. Y si observamos los pasivos, tendríamos este total de 947, de los cuales 529, es decir, el pasivo corriente o las deudas de corto plazo, por lo tanto, en relación al total tenemos como un 50% de deudas clasificadas a corto plazo y un 50% clasificadas a largo plazo, así que en realidad no está nada mal. Pues aquí tenemos la evolución de las acciones de Hub Group y como veis ha tenido una tendencia creciente, especialmente a partir de 2004 y 2005. Aquí observaríamos una gran caída que coincide con la crisis de 2008 y posteriormente una recuperación paulatina con altos y bajos, pero continua y más o menos estable y creciente. Aquí tendríamos también
esta gran caída que observamos por aquí, que corresponde a los confinamientos de 2020 y posteriormente una gran recuperación. Por aquí tenemos una pequeña caída, pero aún así las expectativas para esta empresa, las estimaciones indican, como hemos visto, que finales de 2021 puede ser un buen año para esta empresa, por lo tanto creo que puede seguir siendo una opción bastante considerable a tener en cuenta. La siguiente empresa de la que quería hablaros es Starbucks, que es una cadena estadounidense de cafeterías que fue fundada en 1971 y que actualmente supone uno de los principales comercializadores de café más grandes del mundo. Hoy en día Starbucks se encuentra muy internacionalizada con una presencia en más de 50 países y ha creado una imagen de marca tan consistente que ni siquiera tiene que hacer grandes esfuerzos en publicidad. Estos son aspectos bastante positivos, ya que tanto la experiencia de la empresa en el mercado como la fidelidad que ha creado en numerosos de sus clientes le otorgan una posición de mayor estabilidad y por lo tanto una capacidad muy fuerte de resiliencia o de resistencia ante las crisis. Esta empresa continúa expandiéndose mediante la apertura de nuevas tiendas y por otro lado también haciendo alianzas con empresas importantes como por ejemplo Uber Eats para facilitar la distribución de sus productos. Starbucks se encuentra en uno de los sectores más afectados por la crisis, pero aún así su recuperación es innegable. Concretamente, los informes que acaban de salir hace poco muestran cómo se produce una recuperación geográfica que indica un aumento de las ventas en Estados Unidos del 9% y por otro lado el resto de tiendas a nivel internacional tienen unos aumentos en ventas del 35%, liderados especialmente por los aumentos en consumo que hay en China, ya que concretamente en torno al 60% de las tiendas de Starbucks se concentran en Estados Unidos y en China. En 1992, Starbucks se lanzó a la bolsa y la podemos encontrar actualmente en el Nasdaq. Aquí podemos ver la evolución de las acciones de Starbucks, que como veis desde el año 2011 más o menos ha sido cuando ha tenido un gran impulso y ha comenzado a crecer, y la verdad es que ha seguido así desde entonces, hasta esta gran caída que coincide con los confinamientos de 2020, y la verdad es que era una situación bastante buena para comprar este tipo de empresas, ya que estaba claro que iba a subir y al final así ha sido. Se aprecia esa caída en las ventas en el 2020, pero sin embargo a finales de año comenzó a recuperarse bastante y esta tendencia positiva de recuperación ha seguido en el 2021. Como comentábamos, por ejemplo, con estos últimos informes que ha ido sacando la empresa, la recuperación geográfica es muy clara y con una tendencia y unas expectativas bastante favorables. Por lo tanto, las estimaciones también confían en esa recuperación en los próximos años con nuevos aumentos en las ventas. Además, esta empresa es muy interesante para aquellos que queráis empresas que repartan dividendos, ya que en este caso Starbucks sí que reparte, lo encontraríamos en esta gráfica de aquí, en esta gráfica verde. Concretamente las gráficas verde claro nos muestran ese reparto de dividendos. En el 2019 teníamos un 1,49 que pasó al 1,23 en el 2020 debido a la crisis. Eso es algo que me parece muy bueno, en parte no convendría que disminuyesen los dividendos, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que había una situación de crisis es bastante responsable por parte de la empresa hacer esa disminución. Como ya he comentado en otros vídeos, hay casos en los que ante una inestabilidad económica la empresa lo que hace es mantener o aumentar el reparto de dividendos para aparentar que la situación está bien y que todo va perfectamente, cuando en realidad a la empresa probablemente le esté yendo mal. Pero bueno, eso es algo que hacen algunas empresas para intentar calmar a los inversores. Y a mí personalmente no es algo que me convenza porque me parece un poco falta de transparencia o de sinceridad por parte de la empresa, aparte de ser algo irresponsable. Para que os hagáis una idea, el Banco Central Europeo aconsejó a muchas entidades limitar el reparto de dividendos temporalmente hasta que la situación mejorase. Y al final tampoco es algo tan preocupante, simplemente hay que tener paciencia porque en cuanto la situación vaya a mejor, esta empresa va a recuperar sus niveles anteriores de dividendo y va a seguir aumentándolos. Y esto es precisamente lo que podemos observar en las estimaciones a futuro de los dividendos de Starbucks. En relación a su balance, la situación de Starbucks no es tan positiva, ya que sus pasivos han aumentado mucho en los últimos años. Concretamente estamos haciendo frente a un total de activos de 29.000 y pico, en contraste con un total pasivo de 37.000 y pico. En definitiva, un nivel total de pasivos muy superior al total de activos, y esto es algo que se ha comenzado a producir a partir de 2019. Ya que si observamos los datos de 2018 y 2017, tanto de activo y de pasivo, se observa como el total de activos era ligeramente superior a los pasivos. Aún así, volviendo al 2020, sí que es cierto que tenemos una clasificación de deudas primordialmente a largo plazo, de forma que como deudas a corto plazo simplemente tendríamos estos 7.000 y pico y como deudas a largo plazo el resto de los 37.000. Pero sí que se observa ese gran aumento que ha habido especialmente con deudas con entidades de crédito, ya que si comparamos la situación de 2017 de 3.000 y pico, pasaríamos a una situación en 2020 de 14.000 y pico.
Por lo tanto, el aumento de esas deudas en 4 años es bastante notable, pero quizá esté relacionado con la apertura de nuevas tiendas. A continuación quería hablaros de Zillow, que es una empresa estadounidense dedicada a los bienes raíces y que fue fundada en el 2006. Su negocio se desarrolla principalmente online y ha crecido bastante desde sus inicios. Estableció distintas colaboraciones con otras marcas que potenciaron este crecimiento de Zillow, como por ejemplo la colaboración con Yahoo Real Estate. Además, esta empresa cuenta con su propio algoritmo que se llama Zestimate para evaluar las estimaciones del mercado inmobiliario y ayudar a compradores y vendedores. Y también continúa su proceso de expansión mediante adquisiciones y colaboraciones, como por ejemplo la última compra de ShowingTime que ha anunciado. Esta empresa tuvo un buen 2020 con un aumento de un 22% de sus ingresos consolidados independientemente de la crisis y especialmente gracias al auge que tuvo el sector inmobiliario a finales de año. Al final, la crisis de 2020 no ha afectado tan negativamente al sector de la construcción ni al negocio inmobiliario como ocurrió en la crisis de 2008. Así que, como comentábamos en un vídeo previo en el que hablábamos de estos temas, que os lo dejo por aquí arriba, ahí decíamos cómo se espera una recuperación bastante gradual, pero también ágil en estos temas. Por lo tanto, mientras en la crisis de 2008 estos sectores daban más incertidumbre a la hora de invertir, en la situación actual no son unos sectores tan riesgosos. Aquí vemos las ventas de Zillow que, como podéis observar, tenían una tendencia ascendente bastante buena que se vio frenada por los confinamientos y demás, así que de ahí esta caída en el 2020 y este parón en los meses siguientes. Sin embargo, a finales comienza la recuperación y las expectativas para 2021 también son bastante buenas. Se aprecia claramente que va a continuar esa tendencia positiva que ya venía iniciada en el 2019. Al final, la crisis de 2020 con los confinamientos y demás ha cambiado un poco la demanda en cuanto a vivienda y aunque esta crisis ha contribuido a la paralización de la actividad económica de estos sectores de construcción o al negocio inmobiliario, al final también le ha dado un gran impulso a finales de año. Así que quizá ese segundo efecto que ha tenido la crisis de 2020 haya contribuido también a mejorar un poco las expectativas de este tipo de empresas, ya que como podéis observar las estimaciones de crecimiento futuro para la empresa son muy positivas. Las recomendaciones de los analistas se sitúan actualmente en un 2.1 que se encuentra entre mantener y comprar con una tendencia más favorable a la compra. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os hayan servido estos datos de estas empresas. Aún así recordad que cada inversor tiene que hacer su propio análisis según sus preferencias y circunstancias personales, pero aún así espero que os hayan servido estas empresas o estos datos y esta información quizá para invertir en los próximos meses si se ajustan a vuestro portfolio. Y si os ha gustado el vídeo, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.